La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Segunda carta al muchacho Timoteo de Pablo. En el versículo 8 leemos de esta manera: Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo está escribiendo a Timoteo, un discípulo de él, muy joven, muy muchacho, que lo ha visto un poco apagado. No del todo apagado, hermanos, porque el creyente que tiene el poder del Espíritu Santo puede disminuirse su llenura, pero no apagarse. Aunque se apagara, dice la palabra, que pábilo que humeare, el Señor lo volverá a encender. En el versículo 6 le ha dicho a Timoteo: te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que hay en ti. Hermanos, eso era importante porque si Timoteo se apagó, alguna razón había. Y él como hombre le está dando los pormenores para que él responda como hombre y representante de Dios sobre la tierra. Por eso es que creo yo que Dios ha dado al hombre un valor especial. Ustedes como hombres, en términos generales, en el término general de la humanidad, hombres y mujeres, Dios le ha dado un valor. El problema es cómo yo puedo distinguir ese valor o cómo puedo discernir qué valor tengo para Dios. Porque regularmente reconocemos lo que valemos para nosotros mismos, el famoso yo, que viene a ser prácticamente el ego funcionando para nosotros mismos. Pero el hombre debe de entender que tiene un valor especial para Dios. ¿Por qué? Dios quiere que seamos hombres y mujeres representantes de Él sobre la tierra. Una razón que me asiste a creer esto y pensar que eso es porque el salmista en un momento determinado de su vida se quedó viendo el cielo. Y dice el Salmo 8 que dijo: oh Dios, cada vez que veo el cielo y las estrellas y lo que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Si lo has hecho poquito menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de honra, y le has permitido enseñorear sobre todas las cosas. Pienso que el salmista se quedó pensando en el hombre realmente como creación, en términos generales la humanidad. Hay ciertas personas o ciertas doctrinas por ahí, como los gnósticos, que dicen que el hombre es un punto negro en el universo. Algunos otros dicen que es un punto en el mapa de Dios. Hermanos, déjeme decirle usted y yo no somos un punto en el mapa, ni mucho menos un punto en el universo. Usted y yo somos creados por Dios para tener un valor especial sobre esta tierra. Usted no puede menospreciarse ni decir soy inútil, yo no puedo esto, yo no. No, usted crea que Dios lo hizo con un propósito, y ese propósito es que usted sea un representante de Dios digno sobre esta tierra. Entonces tiene un valor especial. El salmista, por supuesto, está en queja con Dios. ¿Qué es el hombre? Lo que quiere decir David: ¿qué soy yo para que de mí tengas memoria y te acuerdes de mí? Hermano, eso dijo David porque David estaba en una situación bien difícil, bastante difícil. Entonces tenía que pensar de esa manera, con eso mismo. Por eso es que David se buscaba internamente él a encontrarse con el interior. ¿Por qué? Porque el hombre regularmente, hermanos, cuando no piensa en estas cosas, es un hombre exterior. Es un hombre que se mira al espejo, es un hombre que se conoce y sabe perfectamente bien de su fisonomía, no de su interior.
Y ese es el gran problema. Por eso es que cuando escudriñamos a David y nos damos cuenta que David tenía un corazón de Dios. Desde niño tenía un corazón de Dios. Yo estoy leyendo un libro que me ha impactado. Anoche lo agarré y no podía parar de leerlo hasta que me dormí, ¿verdad? Pero lo terminé, hermano. Pero hay tantos conceptos de David, muy lindos, por cierto, de cómo él estaba en el corazón de Dios. Por eso, pero este hombre se consideraba malo. Y era malo, porque de repente hacía cosas raras. Por eso cuando iba a hacer el templo, Dios lo detuvo y le dijo: no lo vas a hacer tú, tu hijo lo va a hacer, porque tú tienes muy manchadas las manos de sangre. Entonces David llegaba a una conclusión de lo que él era, pero que para Dios era especial. Entonces, hermano, cuando usted considera que Dios es especial, y no importa lo malo que seamos, hermano, solo tenemos que hablar con Dios, pedirle perdón y dirección. ¿Por qué? Porque debemos de mantener firme la idea de que vamos a ser representantes del Señor sobre esta tierra, porque Él nos hizo un poco menor que los ángeles y nos ha coronado de gloria y de honra. Por eso yo quiero hablar un poquito esta mañana sobre este título: déjate guiar por Dios y tu vida cambiará. Usted dirá: bueno, pero si yo ya cambié. Eso es lo que yo creo, pero no es que así sea, porque no he cambiado totalmente. Por eso este llamado de Pablo a Timoteo, que le dice: no te avergüences del evangelio ni de mí, aflígete por el evangelio, vas a sufrir aflicciones, porque Él te llamó, te salvó y te ha hecho un llamamiento santo, dice el versículo 9. Entonces el llamamiento tiene un propósito de Dios. Hermanos, si usted y yo fuimos llamados a ser santos, el propósito de Dios es apartarnos. No es que ustedes lo veneren como santo, como algunos santos que veneran que por ahí. Hermano, no es nada que ver. Todo el que recibe a Cristo, todo el que está consciente de que es hijo de Dios, es apartado para Dios. Y cuando es apartado de Dios, juega un rol diferente al del mundo que no conoce a Dios. Vale decir, usted está en el proceso de los cambios y usted está en el propósito de Dios del llamado. El propósito, cuando usted habla de propósito, usted va al diccionario y se va a dar cuenta que no tiene tantas acepciones. Una de ellas es deseo, intención, voluntad. Si eso quiere decir propósito de Dios, ¿cómo lo aplica Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Si el propósito de Dios es hacerme valer como ser humano, como persona, entonces tengo que ver ese propósito de Dios en primer lugar en el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios, hermanos, está ahí. Dios es Dios, soberano Dios. Nadie le puede cuestionar nada. Pero nosotros tenemos como personas una libertad. Yo siempre he dicho que es condicionada. Por eso dice Jesús a los discípulos, a los contrarios a Él en aquel tiempo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa libertad condicionada, hermano, está aquí en el hombre. Y el deseo de Dios es dominar la voluntad. Porque dice usted, alguien me dijo una vez: es que se equivocó Dios al dejarme la voluntad libre. Hermano, Dios no se equivocó. Tú eres feliz de ser libre. Tú eres feliz de pensar, tú eres feliz de ejecutar, eres feliz de hacer muchas cosas. Mira, sin ser médico, me traslado a un video que vi por ahí. Dice que yo tengo un cerebro partido en dos, pero tiene una parte frontal y aquí la parte de atrás. Dice que yo percibo la idea, que yo percibo en el pensamiento, y cuando lo tomo pasa por un circuito. Y en el circuito hay un procesador que hace que yo razone la idea. Y cuando la razono, la traslado a la ejecución, que ya es lo que voy a hacer. El problema, amados hermanos, en el hombre y muchas veces en el mundo, es que ese circuito se arruinó. Ese circuito está malo. Recibe la idea y ejecuta. Y si la idea fue un pensamiento malo, si maquina cosas malas y llegaron al pensamiento y no la razona, de eso está llena la cárcel. De eso se está llena la cárcel. De eso están llenos los matrimonios que se rompen. De eso está lleno todo el mundo en perdición. Pero ese circuito, hermanos, lo maneja Dios. Por eso cuando usted lee la palabra que dice: no te conformes a este siglo, antes renuévate,
Transfórmate. ¿Por medio de qué? Del entendimiento. Cuando yo entiendo, cuando yo razono, entonces ejecuto. La Biblia dice que el que rápido se enoja, pierde, ¿verdad? Entonces está llena la cárcel de perdedores, hermano. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir con el deseo de Dios de dominar mi voluntad? Mi voluntad, hermano, yo tengo que rendirla al Señor. Porque tú cantas que tú te rindes a Él, pero a veces no es cierto. Hermano, yo soy propio espejo mío y digo, si yo me digo que me rindo al Señor y de repente no le estoy haciendo, le digo, Señor, solo perdóname. Solo perdóname porque yo hablo de rendirme a ti, pero no es cierto. Entonces, cuando en el propósito de Dios, el deseo de Dios es en el propósito que yo cambie y rinda mi voluntad al Señor, ¿cómo va a cambiar la vida? ¿Cómo va a haber algo importante en la sumisión mía ante Dios? Mira, este mismo David era un hombre rendido a Dios. Rendido a Dios. En este libro que estoy leyendo hay una parte donde, por supuesto, es bastante narrativo. Y solo lo puede leer el que ha leído 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas. De lo contrario no lo entiende. Pero me llama la atención que dice, la Biblia no lo dice, que alguien fue a hablar con uno de los valientes de David. Y era un nieto de David. Y le dijo, Señor, le dijo, yo vengo por una pregunta. ¿Cómo era mi abuelo? ¿Y quién es tu abuelo? El rey David. Oye, le dijo, pero ¿qué quieres saber cómo era? ¿Que no lo has visto cómo es? No, en su interior. Le dijo, tu abuelo era humilde. Tu abuelo era fiero, pero era temeroso. O sea que mi abuelo no era valiente, jamás fue valiente. Nunca fue valiente. Porque siempre se declaró en humildad ante Dios. Y ante Dios no hay valientes. Lo que hay es humildad. Y le dio una lección del abuelo y le dijo, se fue un poco intranquilo el muchacho. ¿O quiere decir que todos los 30 valientes de los que habla que estuvo con David tampoco eran valientes? No, le dijo. Siempre fuimos cobardes. Porque nunca fuimos buenos al lado de tu abuelo. Siempre matamos gente, siempre hicimos eso. Y nunca él lo mandó, sencillamente era por defender el pueblo. Pero aquí estamos. Dios nos regaló sabiduría. Y eso es lo que tuvo Salomón el hijo, sabiduría, lo heredó. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con David? David dobló su voluntad a Dios. Y no era completamente bueno. Por eso es que cuando usted lee el Salmo 51, está leyendo lo que expresa el corazón. El pecado lo llevó a decir, yo sé, Dios mío, que yo no soy lo que todos creen. Yo no sé, yo, Señor, quiero decirte que yo escudriño mi interior y yo sé que tengo mucho de qué arrepentirme. Yo sé que no soy lo que yo quiero ser y que tú sabes que lo que quieres que yo sea. Pero yo sé, Señor, le dijo, que un corazón contrito y humillado no lo vas a despreciar. Toma, aquí está mi corazón. Eso es lo que hacía David. Y eso es lo que hacía David, por eso se valió ser el hombre que estaba al lado de Dios. Mire, la historia de David es tan linda, hermano, que la tienes que encontrar. Y aquí puede haber muchos Davides que se pueden doblegar a lo que Dios quiere. Mira, en cierto momento, dice este escritor, que Absalón se levantó contra él. Y llegó el consejero Abisai y le dijo, ¿sabes lo que va a hacer Absalón? Sí, le dijo, hace 30 años lo sé. Pero si Absalón no tiene 30 años, pero yo ya lo sabía. Oiga, qué sabiduría. Y le dice, pero ¿qué vas a hacer si viene contra ti? Se ha levantado con 250 y tantos hombres y viene contra ti. Y no creas que viene en paz, viene a matarte. Que me mate, dijo. Oiga, pero si es que no era valiente David. El siervo capitán del ejército, Joás, Joab, no recuerdo el nombre exactamente cuál de ellos, que estaba con David, le dijo, no te entiendo. Saúl entró a la cueva y le perdonaste la vida. ¿Que no te diste cuenta que Dios te lo puso en bandeja y lo pudiste matar y nos quitamos el problema todo de andar huyendo?
Y la respuesta de él fue: ¿habrá David de matar al ungido de Dios? Y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque respetaba la voluntad de Dios, respetaba aquella cosa que Dios había dicho. Y por supuesto doblaba su voluntad. Hermano, y los del ejército le decían: mátalo, mátalo. Hermano, esa es la traición de la mente, es lo que te puede traicionar. Son las tretas del enemigo, pero el deseo de Dios es que tu voluntad se someta a Él. ¿Por qué? Porque cada vez que consultes al Señor, Dios tiene una respuesta positiva para ti y ninguna es mala. Mira, cuando de repente le aparece Absalón y viene con todo Absalón. Absalón era un tipo raro, ¿no? Que como era hijo del rey, se paraba en las plazas, en el patio, y agarraba a la gente. Oye, ¿qué tal? Y los besaba, los abrazaba, y empezó a ganar pueblo. Hermano, qué hipocresía más grande. Empezó a ganar pueblo Absalón, porque su mente ya estaba torcida. Iba a llegar el momento que con esos que se levantaran valientes con él, iba a usurpar el reino. David ya lo sabía. Y cuando supo, le dijo el capitán del ejército: Absalón viene contra nosotros, le dijo, contra ti principalmente, y viene a matarte. Mátalo. Oiga, el consejo no le pareció bien a David, era el hijo de él, ¿no? Y aunque no hubiera sido el hijo, si no quiso matar a Saúl. Entonces se detuvo y le dijo: no, le dijo. ¿Saben cuál fue la respuesta? Le dijo: si Dios cree, si Dios dice que mi reino hasta aquí llega, es porque Él me lo va a quitar. Y si Absalón se levanta para dividir el reino, que lo haga. Porque yo no le dividí el reino a Saúl, se lo quitó Dios. Oiga, me quedé espantado, qué pensamiento. Y eso la Biblia lo declara, por supuesto, no como yo lo estoy diciendo. Y el que le aconsejaba se quedó: sí, pero viene a matarte, hay que detenerlo, hay que matarlo. No, si el reino es de él, que lo tome. ¿Y qué hacemos nosotros? Huyamos. ¿Y que el rey va a salir huyendo? Sí, y eso hizo, se fue huyendo. Pero antes de eso, llama al sacerdote Sadoc y le dice: mira, lo que está ocurriendo es grave, y fíjate, le dijo que necesito un consejo tuyo. ¿Tú un consejo quieres mío? Sí, le dijo. Y le dice el sacerdote: ¿qué quieres que te consejo? Que me cuentes una historia. ¿Pero qué historia? Le dice. La de Moisés, le dijo. Oh, le dijo, la de Moisés es larga. Y no, le dijo, no, si no te preocupes, le dijo, solo quiero una historia. Cuéntame de la rebelión de Coré con Moisés. Oiga, ¿esa querés? Sí. Pues fíjate, le dice que Coré se levantó, y Coré era primo hermano de Moisés. Se levantó y mira lo que ocurrió y bla, bla, bla. ¿Y qué hizo Moisés? Esa fue la pregunta. Pues mira, le dijo, Moisés no levantó armas ni el pueblo que lo tenía a su favor, sino que se fue de rodillas ante Dios, le dijo. Moisés pensó exactamente lo mismo que pensó David. Si le iba a quitar el reino, era la voluntad de Dios. Si se le iba a dar al hijo, era la voluntad de Dios. Pero no iba a manchar sus manos por querer retener el reino. Hermano, la voluntad de Dios está en nosotros. Si tú doblegas tu voluntad, tu reino desaparece y no te lo va a dividir nadie. El único que te puede dividir el reino se llama Dios, y ese es el que te va a proteger y guardar si el reino es tuyo. Cede tu reino al Señor y te vas a dar cuenta que en el momento lo que estás entrando es en el propósito de Dios, porque Dios quiere dominar tu voluntad, amado hermano. Entendamos esto de una vez por todas. Y yo le digo, Señor, si aquí está mi voluntad cantada, recitada, como sea, pero no la cumplo, hermano. Cuando tú cumples hacer la voluntad de Dios, entonces te das cuenta que estás actuando bajo el propósito de Dios. Jesús mismo fue, y lo ves en los evangelios, y lo ves en Hebreos, como dice el Señor que con lágrimas fue hasta el monte a pedirle que lo redimiera de aquel problema de muerte, y dijo, no, es la voluntad de Dios. Y siempre dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, amados hermanos, ¿qué hacemos? Si el propósito de Dios y el deseo está dominar mi voluntad, cuando yo logro hacer eso, entonces quedo en las manos de Dios, que es la intención de Dios en el propósito, guiarme. Hermano, Dios no va a guiar a un rebelde.
Dios no va a guiar a un malo. Dios primero lo va a hacer que cambie su actitud bajo el propósito, el deseo de rendirse. Cuando tú te rindes a Dios, entonces entras en el propósito de Dios de la guianza. Entonces cuando el Espíritu Santo te habla, entonces cuando tú puedes entender la voz de Dios cuando te dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo. El Señor Jesús vino y dijo que había puertas, una ancha y una estrecha, pero muchos dicen cruzan la ancha porque ahí está todo lo que les gusta, pero la estrecha dice que es la que lleva el camino a Dios. Amado hermano, aquí está la intención y el deseo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe perfectamente bien que el diablo vive sobre esta tierra. Porque Él sabe que las tretas del enemigo están todos los días. Y tú que estás viéndome, tú que estás viendo la televisión, déjame decirte, el diablo tiene trampas para ti si tú no vienes por la palabra de Dios. El diablo tiene trampas para todos, hermano, nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe que así es. Le puso trampas al Señor cuando empezaba su ministerio en el desierto. Le puso trampas en el camino. Hermano, ¿cuántas trampas te puede estar poniendo a ti? Pero tú tienes que rendirte a la intención de Dios, dejarte guiar, porque las tretas del enemigo van a ser las mismas, destruir. Te va a ofrecer reinos que no son de Él, amado hermano. Allá al Señor Jesús le dijo, todos estos reinos me son dados, si te postraras a mis pies son tuyos. Hermano, eso no puede ser. Tú no puedes postrarte ante la cerveza, ante el cigarrillo, ante el licor, ante la prostitución, ante el latrocinio. No puedes postrarte a eso. Tú tienes que entrar en el detalle del propósito de Dios, porque la intención de Dios es guiarte. Amado hermano, cuando nosotros permitimos que Dios nos guíe, no entramos en los detalles imperfectos del problema del miedo. Cuando aquel pueblo se encontraba frente al mar, no había salida. Pi-Hahirot estaba allí con ellos, estaban ahí en ellos, y no había salida. Pero Moisés sí creía, y salieron en victoria. Yo te digo que si el propósito de Dios es que tú entregues su voluntad. Y cuando tú entregas la voluntad, está la intención de Dios de guiarte, y te va a guiar todos los días de tu vida si tú lo permites. Entonces vas a entender la voluntad de Dios. Si entendiste la tuya, porque la podemos entender, entonces cuando entiendes la voluntad de Dios, es el momento más lindo en que dices tú, Dios me quiere sacar por un camino nuevo. Dios me quiere mostrar la senda estrecha. Dios me quiere mostrar el camino de la libertad. Dios me quiere mostrar el camino que me lleva a vida eterna. Dios quiere que yo tenga un nuevo nacimiento. Dios me va a encaminar a que verdaderamente hay un cambio sustancial en mi vida. Un cambio que erradique todas las cosas malas. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros leemos 2 Corintios 5:17, es bien fácil eso. De modo que el que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Pero si es que no es novedad, eso es verdad. Todas las cosas viejas pasaron y todas han hecho nuevas. Tampoco es novedad. El problema y la novedad consiste en realidad verlo, eso hecho. ¿Por qué no cambian los hombres? ¿Por qué no se someten? ¿Por qué no cambian los hombres? ¿Por qué no permiten la guianza? ¿Por qué no cambian los hombres? Porque la voluntad de Dios la menosprecian, hermano. Pero seguimos creyendo en el Salmo, que es el hombre para que de él tengas memoria. Oiga, si somos nosotros. Por eso Pablo a Timoteo le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nota bien lo que yo voy a hablar, las aflicciones. ¿Alguna vez has estado afligido tú por el Evangelio? Quizás no. Allá teníamos en Kirguistán a José Ardón, uno que ustedes sostienen en parte, y lo echaron. Lo afligieron, le dijeron que lo iban a matar y se fue a otro país. Pero aquí en El Salvador, por el Evangelio, ¿has tenido alguna aflicción? ¿Verdad que no? Y si la has tenido alguna vez, pues cuéntela para ver qué hacemos. Pero no existe, no tenemos ese problema. Pero le está diciendo a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermano, cuando hablamos de participar en esto, son las pruebas por la palabra. Y las pruebas por la palabra es cuando la palabra nos lleva en un trasfondo, en un fondo directo al pecado, a ver el pecado.
Hermano, cuando la iglesia recibe palabra por el pecado, pues algunos no vienen el siguiente domingo y otros se retuercen aquí mismo, o nos retorcemos aquí mismo. Pero la palabra, el evangelio confronta. El evangelio, la palabra siempre nos va a estar haciendo partícipes de las cosas. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Se lo dijo en Roma. ¿Por qué? Hermano, si Pablo no se avergonzaba del evangelio y consideró que era poder de Dios, son dos partes muy importantes. La primera, el evangelio lo recibió él y lo recibió para bien. Y el poder de Dios lo descubre en el camino, porque el poder de Dios, el poder del evangelio, hermano, está inmerso en el poder de Dios. No hay otro cambio, no hay otra forma que darle. Por eso el Señor dijo a todos aquellos timoratos discípulos, le dijo, pero recibiréis poder. Nadie lo entendió, hermanos. Todos queremos poder y que nos den poder, pero cuando se nos da no lo entendemos. El poder en el evangelio consiste, hermano, en obedecer a Dios, dejarse guiar por Dios, y tú te vas a convertir en poderoso por la palabra de Dios. Mira, muy interesante lo que estamos viendo, que el consejo a Timoteo: dar testimonio del evangelio, dar testimonio del poder de Dios, amado hermano, hermana. Yo no sé si tú tienes testimonio que dar, o no sé si no has dado nunca un testimonio del poder de Dios, pero siempre hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre estamos en el lamento, y nos quedamos en el lamento, y no le damos la gloria a Dios. Y yo predico siempre y enseño sobre el Salmo 77, porque el Salmo 77 se ve un salmo imprecatorio al principio y después cambia. ¿Por qué? Porque el rey dice, estoy enfermo, me duele todo. Y comienza un lamento tremendo y tremendo lamento, cuando de repente el mismo salmista, yo pienso que por el poder del Espíritu Santo, despierta la realidad y dice, pues sí, estoy enfermo de verdad. Porque no estoy hablando de las maravillas de Dios, sino de mi problema. Amado hermano, los problemas déjaselos al Señor. Ríndete al Señor, porque Él tiene cuidado de esas cosas. Y tú ríndete al Señor y te vas a dar cuenta que las maravillas de Dios están contigo de día y de noche, y siempre vas a poder hablar de ello. Aquella mujer llamada Rahab, hermano, déjame decirte esta historia. Rahab, una mujer que estaba allá en la frontera de Jericó. Dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y tanta cerradura tenía que todos creían que era impenetrable. Pero los hijos de Dios estaban orando por eso. Y llegaron los espías, y cuando llegaron los espías a la frontera, la mujer los detuvo y los escondió. Pero esta mujer, cuando los escondió, les dio palabra y les dijo esto: yo sé, les dijo, que ustedes vienen en victoria, de victoria en victoria, porque ustedes tienen un Dios de poder, porque nos han contado, nos han dicho que Él les abrió el mar rojo, nos han contado que han derrotado a los reyes del otro lado, nos han contado de las maravillas de Dios y nosotros las creemos, y los que la creen están rendidos a los pies de ustedes. Mañana vengan a conquistar y el pueblo es de ustedes, porque el pueblo está derrotado, no tiene a Dios. Sin embargo, ustedes lo tienen. Solo que a mí les dijo, denme una promesa: cuando pasen por aquí, yo voy a atar una señal en la ventana y sálvenme a mí y toda mi casa, hermano. Mira qué inteligente esa mujer. ¿Por qué? Porque habló de las maravillas de Dios. Dios le concedió. Cuando llegó el ejército y se llevó de encuentro a muchos, dejó esta mujer con la familia. Esto se parece a usted y la iglesia. Esto se parece al carcelero de Filipos, cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y tú y tu casa serás salva. Amado hermano, este es el propósito de Dios. Por eso es que te hace un llamado tan interesante como se lo hace a Timoteo. Porque dar testimonio del Señor es algo de gran importancia, hermano. Mira, en el versículo 10 dice que nos salvó y amó con llamamiento santo. Ya te lo expliqué, pero no te sientas un santo, ¿verdad? De esos que los adoran. Esos son otros. Y hay otros que se llaman santos de nombre. Siéntete apartado para Dios. ¿Por qué? Porque dice que te llamó y no conforme a tus obras. Y qué interesante es esto, hermano. Porque a veces creemos nosotros que por obras. Santiago nos da un parafraseo sobre el tema, pero resúmalo en una cosa sencilla: que la fe sin obras es muerta. Pero el cristiano que hace obras no es por la salvación,
es porque ya puede hacerlas porque es cristiano. Esa es sencilla la explicación. Las obras que usted hace no son para salvación. Mi pastor Lisandro dijo un día, y me llama la atención porque es muy bonita esa explicación. Dice que si fuera por obras, el hombre de la cruz no se salva. Porque un hombre ladrón, mañoso, ratero de todo lo que tenía, estaba siendo crucificado a la par del Señor por malo. Pero de repente reacciona y ve al Señor en la cruz debatiéndose por el dolor de sus manos y sus pies por los clavos. Y de repente se le queda viendo y expresa y le dice: Señor, yo te conozco. Señor, yo te oí predicar. Señor, yo estuve en el sermón del monte. Señor, yo oí cuando hablaste de que vuelves. Yo oí cuando hablaste de vida eterna. Yo entendí eso, Señor. Solo acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Hermano, el Señor Jesús no le dijo que, mira, bájate aquí, yo te voy a hacer un milagro, te vas y anda a hacer obras para que te salve. Hermano, ninguno de nosotros está salvo por obras, está salvo por la sangre preciosa de Cristo. Y la salvación es por fe, por la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermano. Por eso le dice Pablo a Timoteo: tenés un llamado santo y no según tus obras, sino que el propósito de Dios y su gracia para que Cristo se manifieste en ti. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, hermano, participar de las aflicciones por el Evangelio vale la pena. Pero hay que también revisar, hermano, que la palabra de Dios, cuando aflige a algunos, y esto pues lo voy a utilizar de otra manera, es cuando nos somete a redarguir por el pecado. Las aflicciones por el pecado, hermanos, es bueno que existan para no volver a hacerlo. Santiago es bien claro en su capítulo 1, versículo 12, dice: bendecido, bendito el varón que soporta las tentaciones. Porque no crea, dice, que va a quedarse así, va a recibir una corona. Y dice que no crea, dice, que es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado, sino que Él, de su propia concupiscencia, de su propio desorden carnal, comete el error y se embaraza de pecado. Y se embaraza de pecado y da a luz y luego la muerte. Hermanos, esas son las aflicciones por las que nos mete la palabra y debemos de enfrentar las realidades, porque esas pruebas contra las concupiscencias tienen que sacarnos a nosotros victoriosos, amado hermano. Si tu problema es grave, confiésaselo al Señor, cuéntale al Señor, contémosle al Señor nuestras cuitas y digámosle: Señor, esta carne cuesta, pero hagámoslo. Porque este llamamiento, hermanos, es porque Dios quiere cambiarnos, meternos al propósito. El deseo de que le entreguemos nuestra voluntad, la intención de Él es guiarnos y la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué más queremos? Pablo a Timoteo le da un consejo lindo. Ese llamamiento, hermanos, tiene que estar ahí porque tenemos que ser transformados. Mira, cuando Pablo se para a hablarle a los de Roma, les dice que andemos en el espíritu y no en la carne. Cuando expresa eso, uno se queda pensando, hermano. Hay predicadores humildes, sencillos, que dicen: esta carnita es débil. Y lo decimos como consintiéndolo. Hermanos, si ya sabemos que la carne es débil, si alguno no tiene carne débil en este lugar, es de otro planeta. Por eso el Señor dice: si ustedes creen que no han pecado, me hacen a mí mentiroso. Pero déjenme decirles, yo soy fiel y justo para perdonar pecados. Hermano, eso es lo que Dios propone. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros estamos llamados, hermanos, para servir al Señor. Y debemos de recordar, mira, cuando hablamos de por obras, dice el Señor que fuimos creados por Dios para andar, dice, en las obras que Él, las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, cuando le habla a Timoteo esto, le dice: hijo, sal de tu apagamiento. Yo te estoy diciendo de que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que lo levantes, que lo avives. Y dice usted: es que Dios no me enciende. Hermanos, si Dios te enciende, te puede chamuscar. Busca la forma. Hay que orar, hay que leer, hay que someterse para tener el don del Dios. Si esta iglesia, hermanos, tuviera el fuego de Dios, sería un incendio, pero un incendio santo, hermano, un incendio precioso del poder de Dios. Mira,
El propósito de Dios es divino y es para que vivamos. Porque a Pablo le mete a Timoteo en esta carta. Yo me imagino que el pobre Timoteo la leyó un montón de veces como yo, ¿verdad? Y la ley, la recunta ley. ¿Quién nos salvó? Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora, dice el versículo 10, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, lo que aquí ocurre es que el Señor nos ha ofrecido, además de todo el paquete anterior, vida eterna. Y esto, hermanos, no nos tiene que confundir. ¿Sabe usted? Para explicar estas doctrinas se requiere un sermón diferente solo para esto. Pero María y Marta habían estado con el Señor en muchos discipulados. Hermanos, por eso es que el discipulado de la iglesia tiene gran importancia. Cuando habla Sam de traer los jóvenes a discipulado, alégrese, hermano, porque los van a sacar de la ignorancia. Para que no haya aquí Marías y Martas diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no se muere mi hermano. Hermanos, ese lamento era ignorancia. Y bajo esa ignorancia el Señor le lleva a recriminar con palabra. Y le dice, si Él va a resucitar. Ah, sí, pero el día postrero. Eso le enseñó el Señor. Pero les dijo, no sabes y no crees que te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Ah, sí, Señor, claro, sí va a resucitar. Pero ¿sabes qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que aunque esté muerto, dice, vivirá. Pero ¿sabes? Te recuerdo otra cosa. Este evangelio es para vivos. Y este evangelio es para vivos porque el que cree a esta palabra, si muere, no muere eternamente. Oiga, qué enredo de palabras. Yo pienso que Martita se quedó, wow, ¿y esto qué es? Lo que te estoy predicando, le dijo, es que si tú crees esta palabra hoy que vives, cuando estés muerta vivirás. Hermano, porque el que no crea la palabra del Señor ya está muerto para toda la vida, esperando un juicio final. Y yo te lo digo ahora, tú que estás viendo la televisión, amado hermano, ese mensaje es para ti, porque tú ahora vives, estás viendo Canal 46, pero te puede ocurrir que un día tengas que morir. Y no te asusto con esto, la palabra dice para mí, Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muere una sola vez y después venga el juicio. Pero a ti, ¿qué juicio te va a venir? Si crees en Cristo, vida eterna. Amado hermano, eso le dijo a Marta. Le dijo a Marta, ahí usted lo puede leer allá en el capítulo 11, versículo 25. Dice bien claro que este evangelio es para los vivos, porque si mueren, no mueren eternamente. Hermano, ¿qué es lo que le dijo en pocas palabras? Martita, tú también te vas a morir. A Lázaro te lo voy a resucitar, pero va a volver a morir. Pero mi garantía consiste en que van a resucitar cuando yo regrese. Esa es la palabra que se va a cumplir un día con los que ya murieron en Cristo. Y Pablo dice que nosotros los que hayamos quedado, bendito fuera ese momento, pero Pablo también ya se fue y lo comprobó. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Debemos de creer a esta palabra. Pablo se la está diciendo a Timoteo de esa manera. ¿Por qué? Porque después de esta vida sobre esta tierra, amado hermano, hay vida eterna. Entonces este mensaje es para vivos, vivos como nosotros. Debemos de saber que el hombre, la palabra es para salvación y que no muere eternamente por la palabra. Por eso aquí en este 10 le dice que nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Hermano, ¿quién lo entendió en aquel momento? Quizás nadie. Las horas de tinieblas no se entendieron, pasaron, volvió la luz, igual que usted cuando le cortan la energía eléctrica y cuando regresa ni da gloria a Dios, sino que empieza a arreglar las cosas. Hermano, después de las tinieblas en la cruz del Calvario, había un mensaje muy sublime para todos los que creían. Hermano, porque en ese momento lo que hacía era declarar la luz pública de la cruz. Porque dice Colosenses, lo explica de otra manera, que Él exhibió públicamente en la cruz los decretos y las leyes que estorbaban. Y lo hizo para eliminar al príncipe de este mundo.
Hermano, él sí lo entendió, pero cuando Cristo resucitó, y nosotros lo entendemos ahora por la Escritura, pero esto está vigente, amado hermano. Cristo fue a la cruz del Calvario por ti y por mí, para aclarar la luz, que a la luz que te alumbra en Jesús, cuando tú mueras, hermano, la cosa cambia, porque tú vas a un lugar especial para vida eterna. Sin embargo, si no tienes a Cristo Jesús, te pierdes eternamente, porque eso lo dice la palabra. Si tú te vas a Apocalipsis 20, te das cuenta de que hay una resurrección, pero para muerte eterna, hermano. Tú, si ya tienes a Cristo, dile gracias, Señor, porque soy salvo. Pero ese es el consejo que le da a Timoteo. Jesús es el único medio expiatorio. No hay otro. No hay otro, hermano, ni lo esté pensando. Ni lo esté pensando. Por eso Pablo dice que se hagan oraciones, rogativas, peticiones por todos los que están arriba, los que están en medio, abajito y todo, porque esto es agradable a Dios. Y dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hermano. ¿Cuántos creen eso? Esa es la verdad de la palabra. Entonces, si esto está vigente, volvamos a lo mismo. ¿Qué es el hombre para que de él tenga memoria? Medite un poco sobre esto cuando lo lea. ¿Qué soy yo para que de mí tenga memoria? Vuelvo a decirle que usted no es un punto en el universo, ni mucho menos un punto en el mapa. Usted es creación de Dios, especial para Dios y grande ante Dios. Cuando usted lee Apocalipsis, dice que los muertos grandes y los chiquitos se levantaron. Usted diga que está entre los grandes, hermano. Amén. Cuando hablamos de sucesos escatológicos y muertes, se van espantados, ¿verdad? Por la escatología, no por mí. Pero es que el Señor dice que es el hombre para que de él tengas memoria. Amado hermano, cerremos con esto el culto, creyendo que Dios quiere que tú seas algo sobre esta tierra. Si esta iglesia se va a convertir en evangelistas, esta iglesia cuando Sam tenga 40 años, hay predicadores de los que ahora tienen 16, 18. Que ya va a llegar Sam, por cierto. Pero ¿dónde está la clave? En creer que somos representantes de Dios sobre esta tierra. Por eso dice Pablo que somos embajadores de Cristo, que venimos nosotros para reconciliar al mundo, amado hermano. ¿Cómo lo vamos a reconciliar con la boca cerrada? Tenemos que ir como evangelistas al parque, tenemos que ir como misioneros, tenemos que salir de estas 4 paredes, tenemos que ir a la campaña el 29 de abril, tenemos que estar en todos los lugares dando testimonio del poder de Dios, dando testimonio de Cristo, hablando del evangelio. Amado hermano, ¿por qué? Porque no somos un punto en el universo, somos algo que Dios le dio gloria y le dio honra, y eso son ustedes por el poder de la sangre de Cristo, amado hermano. Créalo, usted déjese guiar por Dios y su vida va a cambiar. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Oh Dios mío, qué honrado me siento siendo hombre sobre esta tierra. Señor, ábrenos los ojos del entendimiento, la razón, para comprender palabras, Señor. Porque no es solamente decir, soy cristiano. Debo de entender que soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? Yo quiero atender el llamado, Señor, que Pablo le dijo a Timoteo. Apartado para Dios. Sufrir por el evangelio. Y entrar en el propósito divino de la guianza. Entrar en el propósito divino del deseo de Dios. De someter mi voluntad. Entender que cuando fue al monte en Getsemaní y no tener respuesta, siempre decía que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, ayúdanos a comprender. Permítenos, Señor, ser diferentes para poder, Señor, ver tus maravillas y contarlas a través del testimonio. Señor, no avergonzarnos del evangelio, porque es poder tuyo, Señor. Reconocer como Pablo reconoció en cierto momento, diciendo que todos sus títulos los consideraba basura por alcanzar el nombre tuyo, Señor. Convierte la iglesia, Señor, en un baluarte. Convierte la iglesia, Señor, en una iglesia parlante.
con la palabra en el campo. Señor, yo te pido esta tarde bendición para ellos. Porque al oír esta palabra, Señor, es bendición. Recordar que somos santos, que tenemos un llamado no por obra, sino por Jesucristo. Recordar que tú eres la vida, Señor. Y saber que tú vuelves. Por eso, Señor, gracias porque nos recuerdas que hay un don de Dios, un fuego de Dios en nuestras vidas, que puede permanecer encendido el altar de Dios en nosotros si nos disponemos a doblar la voluntad, a aceptar la guianza y aceptar tu voluntad, Señor. Gracias esta tarde. Gracias, Señor. Gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.